Siguiendo con nuestro avance, nos toca lo que viene a ser el aparato urinario o excretor, que junto con el aparato respiratorio, circulatorio y digestivo, forman lo que vienen a ser el aparato de la nutrición. Vamos a empezar describiendo lo que vienen a ser los riñones. Es una glándula muy importante, ¿no? El riñón, para su estudio, presenta una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral y un borde medial. Características generales que debemos conocer. Las dimensiones. Mide 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. Tiene un peso de 140 gramos en el hombre y en la mujer de 125 gramos. Tiene un color rojo amarronado, una consistencia firme y su parénquima renal es muy resistente. ¿Dónde se encuentra ubicado? A ambos lados de la columna vertebral lumbar. Algunos llegan a considerar fosa inguinal derecha y fosa inguinal izquierda, ¿no? Pero recordemos que las glándulas suprarrenales se encuentran ubicadas en el hipocondrio, tanto derecho como izquierdo. Es decir, que se proyecta a lo que viene a ser el flanco y quizás a la fosa inguinal, pero está muy lejos. Así que nosotros nos vamos a guiar con que se encuentran ubicados a ambos lados de la columna vertebral lumbar, más que suficiente, ¿no? Algo muy importante del riñón es que tiene una función endocrina, es decir, que produce hormonas, como ser la hormona eritropoyetina, que es que estimula la síntesis de los glóbulos rojos, perdón, y la hormona renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina para regular lo que viene a ser la presión arterial, es decir, elevarla o disminuirla, ¿no? También tiene una función exócrina. ¿Por qué exócrina? Ya que su función principal es filtrar la sangre. ¿Qué quiere decir? Filtrar la sangre para eliminar los diferentes desechos a través de un líquido, la orina. ¿Cómo se produce la orina? A través de tres etapas, de un filtrado glomerular, de la resorción tubular y de la secreción tubular. Recordemos así que el riñón tiene una unidad anatómica y funcional, conocida como nefrona, ¿no? El riñón va a estar en conexión con diferentes vasos, entre ellos dos muy importantes. Al lado izquierdo, la aorta abdominal, y al lado derecho, la vena cava inferior. Bien, el riñón va a presentar dos medios de fijación, una fascia renal y una cápsula adiposa. La fascia renal se la conoce como fascia renal de Gerota, que es una envoltura fibrosa perirenal, que da origen a una lámina entre el riñón y la glándula suprarrenal, conocida como lámina intrasuprarrenal de De la Mar, que es una expansión fibrosa que separa la cápsula adiposa de la glándula suprarrenal de la cápsula adiposa del riñón. Algo muy importante, pregunta de examen, ¿dónde se inserta la fascia renal de Gerota? Se inserta a nivel del borde medial de la glándula suprarrenal. Bien. Y por último, la cápsula adiposa del riñón es una lámina celulodiposa blanda y fluida, se insinúa entre el riñón y la glándula suprarrenal. El riñón va a presentar lo que viene a ser una cara posterior, una cara anterior, un borde lateral y un borde medial. De igual manera, dos extremos, superior e inferior. La cara posterior tiene la misma característica tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo. Presenta un segmento superior o diafragmático en relación con el diafragma, ya que se está apoyando en él, y un segmento inferior o lumbar se apoya sobre la pared lumbar, ¿no? El segmento lumbar está en relación con las partes blandas de la fosa lumbar. ¿Cómo se encuentra limitada la fosa lumbar? Por la columna vertebral lumbar, la duodécima costilla y por lo que viene a ser el borde superior del hueso ilíaco, es decir, la cresta ilíaca. Vamos a delimitar fosa lumbar. Entonces, contenido principal de la fosa lumbar, los riñones. Bien, de ahí vamos a tener lo que viene a ser la cara anterior. Aquí es algo muy importante, ya que en ambos riñones es diferente. El riñón derecho se relaciona anteriormente con la flexura cólica derecha o ángulo hepático, con la porción descendente o vertical del duodeno,
y con lo que viene a ser el hígado. Nos dice Ruyer que la flexura cólica derecha representa el polo inferior o extremo inferior del riñón derecho, ¿no? Que se encuentra ubicado a nivel de la tercera vértebra lumbar. Ahora, el riñón izquierdo presenta una cara anterior, la cual se encuentra dividida en tres porciones o en tres segmentos. Un segmento superior o supracólico, que está en relación con el vaso, páncreas y estómago. Un segmento medio o cólico en relación con el colon transverso. Y un segmento inferior o subcólico, que está en relación con las asas intestinales. Recuerden así que las asas intestinales está formado por el yeyuno e ilion, ¿no? Y su saliencia por la pared abdominal se la conoce como una hernia. Nos pasamos a los bordes. El borde lateral es convexo y el borde medial es cóncavo. El borde lateral en el riñón derecho se encuentra en relación con el hígado y en el riñón izquierdo se encuentra en relación con el vaso y con el colon descendente. Ahora, el borde medial es lo mismo en ambos riñones. Va a presentar tres segmentos. Un segmento superior o superior por arriba del ilio renal, es convexo y está en conexión con la glándula suprarrenal. Un segmento medio o ilio renal que da paso al pedículo renal, es decir, a los vasos, nervios y conducto excretor del órgano. En este caso, lo que viene a ser el uréter. Pero recordemos que el uréter nace a nivel de la pelvis renal, ¿no? Ya lo vamos a ver en configuración interna. Y un segmento inferior o subiliar que se encuentra bordeado por el uréter. Bien, además de eso, a este nivel vamos a tener una estructura muy importante, conocida como arco vascular de Trace. ¿Cómo se encuentra formado el arco vascular de Trace? Por el cruce de una arteria, la arteria cólica izquierda, y de una vena, la vena mesentérica inferior. Ahora nos dice, ¿no? Asciende en el riñón izquierdo y la aorta a una distancia variable del segmento inferior subiliar. No vamos a lo que vienen a hacer a las extremidades. El riñón derecho presenta una extremidad superior y una extremidad inferior. Su extremidad superior a nivel, bueno, entre T11 y T12. Algunos llegan a considerar el disco intervertebral entre T11 y T12, ¿no? Pero manejémonos a niveles vertebrales de los cuerpos, T11 y T12. Y un extremo inferior o polo inferior que se encuentra a nivel de la lumbar 13. Recordemos que a este nivel se encuentra la fisura cólica derecha o ángulo hepático, ¿no? También nos dice que se encuentra 4 centímetros superior a la cresta ilíaca. Bien, 4 centímetros superior. Ahora, el riñón izquierdo se encuentra ubicado, bueno, tiene un extremo superior a nivel de T11 y un extremo inferior a nivel entre lumbar 2 y lumbar 3, o 5 centímetros superior a la cresta ilíaca. Algo muy importante acá es que el riñón se encuentra inclinado de extremo a extremo. Nos dice que superiormente se encuentra a 4 centímetros de la línea media e inferiormente a 6 centímetros de la línea media. Pero acá existe una característica muy importante. ¿Cuál? Que el riñón derecho se encuentra más por debajo. Esto algunos autores llegan a considerar que es por la depresión que le va a estar dando el hígado. Bien, eso en relación a la configuración externa. Nos pasamos a la configuración interna. En la configuración interna nosotros vamos a tener la médula renal. Recordemos que esta me produce dos hormonas muy importantes, que son simpático-miméticas. ¿Por qué? Porque imitan al simpático. Bien, la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. Recuerden que esta de acá se activan en estados de alerta, al igual que el cortisol. Aumenta lo que no es la frecuencia cardíaca, la respiración. ¿Y qué es lo que pasa acá? En la configuración interna nosotros vamos a tener diferentes estructuras. Entre ellas tenemos lo que viene a ser el seno renal, que es una cavidad o bolsa cuya abertura coincide con el ilio renal a este nivel y contiene vasos sanguíneos, nervios y los diferentes cálices. Bien, cálices menores, mayores y algo muy importante, diferentes papilas. Estas papilas van a ser de número de 10 a 20. Bien, su vértice se encuentra redondeado y forma una área cribosa. Recuerden que una área cribosa nos relacionamos con el hueso etmoides, ¿no? Su lámina horizontal o lámina cribosa, porque presenta diferentes orificios.
Bien, entonces, si yo les pregunto, ¿cuántas papilas renales tenemos? De 10 a 20. Bien, ahora, estas papilas miden de 4 a 10 milímetros de altura y se encuentran separadas por superficies irregulares, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser una zona periférica. Esta zona periférica vamos a tener lo que vienen a ser las pirámides renales, separadas por lo que vienen a ser las columnas renales. Algo muy importante es que el riñón en el feto se encuentra segmentado en 18 lóbulos, que después en el adulto no se pueden apreciar. De igual manera, como les había comentado, tenemos lo que viene a ser el uréter, ¿no? Pero antes del uréter tenemos la pelvis renal, y antes de esto los cálices. ¿Qué es lo que pasa? Los cálices menores van a terminar o van a converger en los cálices mayores, que son el número de 3 a 4. Y los cálices mayores me forman lo que vienen a ser la pelvis renal. De la pelvis renal están haciendo lo que viene a ser el uréter. El uréter es un órgano de 25 centímetros, al igual que el esófago, que el duodeno y que el estómago. ¿De dónde a dónde se extiende el uréter? Se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Ahora, no vamos a la irrigación. ¿Por quiénes se encuentran irrigados lo que vienen a ser los riñones? Se encuentran irrigados por dos arterias muy importantes, las arterias renales. La arteria renal derecha, perdón, la arteria renal, sí, derecha, y la arteria renal izquierda. Características a grandes rasgos. La arteria renal izquierda es mucho más corta que la derecha. En la vena es todo lo contrario. La vena renal derecha es más corta que la izquierda. Bien.